grabar la sesión para que pues a lo mejor si los que no se puedan conectar lo puedan ver. Bueno, tenga buenas noches. Buenas noches. Es el único participante, pero vamos a compartir la presentación que teníamos y el material que teníamos preparado para esta sesión para que pueda posteriormente seguir compartido para aquellos estudiantes que por algún motivo no se pudieron conectar a esta sesión. Así que le voy a compartir mi pantalla y me confirma si la puede ver. Permítame. Aquí estamos. Ahí. Ok. Sí, ya se puede ver. Excelente. Bien, si tiene algún comentario o inquietud, pues con mucho gusto puede activar su micrófono y estamos para poder atender o resolver cualquier inquietud que usted se le presente. Ok. Bien, como habíamos mencionado, es la tutoría de repaso, nuestra última tutoría de repaso, y luego nos quedaría la tutoría oficial del día sábado. Bien, esta noche entonces vamos a estar hablando acerca de un contenido principal que es el Código Moral Profesional del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Y dentro de este gran contenido, dos subtemas. Uno es Ética y Educación para el Nuevo Siglo, que es un tema que hemos abordado en la tutoría recién pasada, pero como esta es una de repaso, queremos abordar algunos aspectos que nos hicieron falta durante la sesión anterior y repasar algunos elementos que ya habíamos tocado. Y posteriormente el subcontenido fundamentos de los códigos de ética de los colegios profesionales, que es donde vamos a estar abordando un poco más acerca de estos códigos de ética dentro de las diversas profesiones. Así es que vamos a iniciar. No sé por qué. Ahí está. Me aparecía una línea ahí. Bien, entonces, como le mencionaba, ese es el primer contenido del cual se desprenden los otros dos, el código moral profesional del Colegio de Licenciados, Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Ética y Educación para el Nuevo Siglo es el primer subcontenido que vamos a estar desarrollando. Bueno, realmente la profesión docente es única, ¿verdad? Y decimos que es única porque pocos profesionales tienen la responsabilidad que tiene un profesional de la educación. Como esta es ética profesional docente, ¿verdad? Vamos a ver las otras profesiones y sus códigos de ética, pero también nos vamos a enfocar un poco en la parte del código de ética docente. Entonces, decimos que es único porque hay pocos profesionales que tienen esta enorme responsabilidad que es el formar a otros, ¿verdad? También los docentes o los educadores no construyen edificios, no arreglan carreteras o maquinarias, tampoco labran praderas ni guían a un rebaño de ovejas, ¿verdad? Ellos nada más y nada menos tienen la responsabilidad de enseñar y educar a otros seres humanos. Entonces es una tarea sumamente importante, sumamente valiosa, porque está trabajando con la vida de otros seres humanos, está en proceso de formar seres humanos. Entonces, No, aparte, sí, adelante, adelante. sí, no sé si ya no iba a compartir. No, 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 adelante. Ok. No, si ya no iba a compartir pantalla porque ahorita ya no me aparece a mí. Ah, de verdad, va, Ah, ahorita, pues quizás no sé, porque sí la estaba compartiendo, permítame. Ahorita vamos a revisar qué habrá pasado aquí.
Vaya, esto no sé Ahora si... sí. Ahora sí, Ah, vaya. sí, Gracias. Pensé que la estaba viendo. Esto es bien engañoso. sí, Pero ya me ha gracias. pasado también muchas veces. Ajá. No se logra distinguir. No es como en Zoom, Ajá, que aparece que... hasta de otro color Ajá. arriba. Exacto, y usted sabe cuando los participantes lo están viendo y cuando no, cuando deja de compartir y cuando, pero bueno, hay que adaptarnos a todas las plataformas. Bueno, aquí era donde nos habíamos quedado, que le mencionaba que la responsabilidad de los docentes es bastante enorme, puesto que ellos no hacen otras tareas ni trabajan con equipos o maquinaria o cualquier otra materia prima, sino que el cuerpo docente pues trabaja formando a otros seres humanos. Y es una responsabilidad bastante delicada, bastante seria, es un compromiso enorme, puesto que un docente puede marcar positiva o negativamente la vida de sus estudiantes. Así que debiese ser una profesión, si no es verdad, que de ponerle en un pedestal tampoco, pero sí debiese tener mayor importancia, mayor delicadeza a la hora incluso de cuando se están formando los futuros educadores, puesto que la tarea que van a realizar es muy delicada. En otros lugares, en otros países, pues se ha evidenciado la necesidad de un reconocimiento a la labor que realizan los profesionales. No, no cualquiera es un docente en otros países, hay muchos filtros. En nuestro país se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Por filtrar quiénes van a ser, o sea, en las manos de quiénes van a estar las futuras generaciones, todos estos niños, estas niñas, en manos de quién van a estar. Y se han hecho filtros para que no cualquier persona pueda ser un docente, sino alguien que esté capacitado emocional y psicológicamente en todas las áreas, ¿verdad? Para poder brindar un tipo de atención, puesto que va a cuidar niños, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las pruebas es la ECAP, ¿verdad? En donde es como un filtro también para poder ejercer la profesión. Por eso también hay escalafón, ¿verdad? Está el famoso escalafón. Y así, ¿verdad? Hay una serie de filtros, pero igual en otros países también hay otros filtros, un poco quizás más estrictos, porque va a tener el cuidado de muchos niños y niñas, ¿no? Entonces, es, un, es una profesión muy delicada y que puede marcar, como le decía, positiva o negativamente. Bien, ahora, ¿en qué contexto el docente forma a estos seres humanos? Pues en una sociedad que no es estática, ¿verdad? Una sociedad que se mantiene en constante movimiento, que va cambiando, que la tecnología va evolucionando y de eso estuvimos hablando un poquito la sesión pasada y realmente la sociedad es así, es un mundo en el que se producen muchos cambios tecnológicos, políticos, de todo tipo, ¿verdad? Y el cuerpo docente pues debe estar preparado para todos esos cambios. Ahora bien, pasamos como al subcontenido número 2. No sé si tenía algún comentario o alguna pregunta en relación al anterior. No, todo bien, solo que me llamaba la atención que sí tiene ese filtro, ¿verdad? Que para los docentes, para indicar que están capaces en cuanto a su conocimiento, pero ahí no evalúan también su capacidad, ¿verdad? Ya en la hora, pues, podemos decir práctica, pero esperemos que vaya mejorando todo eso, ¿verdad? Que a veces no es necesario saber mucho con respecto tanto al 100% de los conocimientos, sino más que todo la actitud y la vocación. Así es, y esa es la evaluación que no se realiza, fíjese. Para ingresar a la carrera de los profesorados, sí les solicitan tener una nota mínima en la PAES, cosa que nunca, que en las otras carreras pues no solicitan eso, ¿verdad? No le piden eso.
usted va a ingresar a cualquier carrera y no le piden sus notas de la PAES. Pero para el caso de los profesorados sí lo solicitan y me parece que en el caso de algunas universidades también solicitan, realizan una prueba psicológica. El punto es que en estas universidades, la vez pasada lo estábamos debatiendo, ¿verdad? Que al final hacen una prueba psicológica, pero ¿y qué hacen con los resultados de esa prueba? O sea, el aspirante siempre se va a matricular. Entonces cuestionábamos por ahí ese accionar, ¿verdad? Que bueno que estamos haciendo una prueba psicológica para ingresar a las carreras de profesorado para los aspirantes, pero ¿qué hacemos con los resultados? Es decir, le pueden decir, mire, pues es necesario fortalecer esta y esta parte, y en cuánto tiempo se va a lograr fortalecer, y si no se logra fortalecer, entonces ¿qué va a pasar con ese aspirante? ¿Siempre se le va a conceder el acceso a estudiar profesorado o no? Y bueno, ahí hay un tema y un debate que pues hasta el día de hoy es de nunca acabar, ¿verdad? Porque por otro lado nos dicen, bueno, no se le puede negar la educación al joven, no se le puede decir, mire, no, usted no trae para esto, no estudie esto. Y por otro lado hay quienes dicen, sí, pero ¿y entonces en manos de quién estamos dejando el futuro de la educación, los niños, si es alguien que no ha salido con todas las aptitudes o la vocación para esta profesión? Entonces, es un tema que en nuestro país tiene muchos pros y contras, ¿no? Y no se ha logrado llegar a un acuerdo en relación a eso. Lo mismo con las carreras de medicina, ¿verdad? Hay quienes que pues por su naturaleza misma, eh, algunos que traen esa vocación de servicio, de cuidados, y hay quienes probablemente les hace falta mucho, ¿no? Pero de igual forma están en debate entre que no se puede negar el acceso a la educación y entre que en manos de quién entonces quedan los pacientes en el caso de los médicos y los estudiantes en el caso de los profesores. Es un tema que en nuestro país todavía no se le ha dado fin, pero esperemos que algún día las cosas cambien y puedan ir mejorando en pro de la educación, ¿verdad? Así es que, bueno, ahí es un tema todavía, como le menciono, para largo. Vamos a pasar entonces al contenido, al subcontenido número 2, que son los fundamentos de los códigos de ética de los colegios profesionales. Como vamos a hablar de los colegios profesionales y de sus códigos de ética, nos viene bien hacer un repaso de qué es entonces una formación profesional y por qué decimos que debe tener su propio código de ética. Así es que vamos a pasar a definir qué es una formación profesional. Y acá le quisiera pedir si me ayuda leyendo el texto que aparece en la pantalla. Sí, formación profesional es el proceso educativo formalmente establecido que busca el desarrollo armonioso de las capacidades cognitivas, técnicas y éticas, así como las habilidades y actitudes que contribuyen a la capacitación, entrenamiento y mejoramiento individual y social de una persona para el ejercicio de una profesión. Así es, muchas gracias. Bien, no sé si quiere comentar algo con respecto a lo que ha leído. Sí, con respecto a esto, prácticamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que aquí habla mucho sobre las capacidades cognitivas, técnicas y éticas, y así como las habilidades y actitudes. Y lo que me llamaba la atención siempre es que se debe dar bastante énfasis a la parte, a lo ético, ¿verdad? Y a las Ujú. actitudes. Y usted mencionaba algo de que qué se hacía, ¿verdad? Cuando no, qué se hacía con esas pruebas como psicológicas y con todo eso. Yo digo que como me he dado cuenta, universidades no hacen nada al respecto. Por lo menos deberían de hacer una serie de capacitaciones para ver la problemática en la que ellos tendrían, ¿verdad? No solamente dejarlo así en el aire, sino que en esa parte de la profesión sería bastante importante, y a ver si esa persona en verdad
le gusta o siente pasión por lo que desea estudiar. Así es, definitivamente se tiene que hacer algo, ¿verdad? No podemos simplemente hacer la prueba y engavetarla. Hay ciertas universidades que ya han dado otro paso y pues ya crean con las personas que salieron un poquito bajas, un poquito con algún detalle por ahí en las evaluaciones o en las pruebas psicológicas y hacen un curso de nivelación. Lamentablemente estos cursos, como justamente hacen eso, ¿verdad? Tratan de nivelar al estudiante que viene de bachillerato y que va a ingresar a la universidad, pero por lo general estos cursos son de corta duración y hay cosas que no se logran desarrollar con un curso. Por ejemplo, si son evaluaciones psicológicas, si tiene que ver con la parte de la aptitud, de la parte de la vocación, con un curso de una semana o de un mes, no se va a lograr desarrollar, ¿verdad? Entonces, y difícilmente, porque no hay como un método, ¿verdad?, establecido de que si seguimos estos pasos, pues ya va a estar apto para estudiar X carrera. Entonces es un tema, como le digo, bastante complejo, pero sí es una tarea que está pendiente en la gran mayoría de las instituciones educativas, eh, puesto que el futuro de nuestros niños está en sus manos. Y otra medida, justo la que usted mencionaba, son estas capacitaciones cuando ya están ejerciendo, ¿verdad? Cuando ya están desarrollando la profesión y que ahí se trata de ir como llenando esos vacíos para que el docente pueda tener un buen desempeño, ¿verdad? Y muchos han logrado superar. Hay quienes eh, les ha tomado un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero hay quienes han logrado superar. Comentarle quizás así como un ejemplo, manera de ejemplo, nos enteramos o recibimos la visita de una universidad de Cuba y en donde ellos nos decían, no, si es alguien que no tiene esas habilidades, se va a un proceso que duraba un año y es un proceso de preparación, de evaluaciones, en donde esa persona tiene como un mentor y está con él continuamente durante todo el proceso de un año. Si durante ese año la persona es apta o supera, digamos, las deficiencias encontradas, entonces se le permite. Caso contrario, vuelve a repetir el proceso hasta que la persona logre nivelarse, pero si dos veces puede hacer ese proceso, nos comentaban ellos, ¿verdad? Y si en la tercera vez, si en la segunda vez no logra superar las deficiencias, no puede ingresar a esa carrera. Le ofrecen otras alternativas y le dicen, mire, usted definitivamente para esta carrera yo lo intentamos, ¿verdad? Pero resulta que no tiene habilidades o aptitudes para esta, pero sí tiene estas y estas aptitudes para esta. Y le presenta una serie de opciones, esta carrera, esta otra, y pues de ahí la persona decide, ¿verdad? Y de igual forma se somete a otro proceso para poder ingresar a esa carrera. Entonces, me llamaba bastante la atención esta práctica que está realizando Cuba y ellos nos decían, es que nosotros no podemos, nuestro país es tan pobre que no podemos invertir en educación para alguien que no va a rendir profesionalmente de acuerdo a lo esperado, decían ellos. Entonces lo que hacemos es mejor, lo preparamos desde antes, para no tener que invertir en educación en alguien que no va a poder ejercer con calidad y con profesionalismo esa carrera docente que es tan importante. Entonces, es ¿cómo le puedo decir? Son bien ordenados, la verdad, este proceso es bastante sistemático y se interesan muchísimo en cada estudiante. Y la verdad que los recibimos en esta otra universidad en la que también he estado y pues no, nos llamaba mucho la atención esa experiencia. Ahora, poder replicar eso también implica otros aspectos, ¿verdad? Pero qué bueno que ya en otros países ha habido un avance en relación a eso.
Así que le comento cómo está la situación en torno a eso. Y cuánto nos hace falta a nosotros como país realmente para poder llegar ahí. Sí, bastante interesante lo que menciona. Así es que así están las cosas. Bien, entonces esta formación profesional pues lo que busca, ¿verdad? Es poder desarrollar estas capacidades cognitivas, son todas aquellas procesos mentales, ¿verdad? Que se puedan desarrollar, que se puedan potenciar a través de la formación. Eso es lo que busca la formación profesional, potenciar esas habilidades de pensamiento, llevarlas a su máximo expresión. Técnicas, éticas, en el sentido de conductas o comportamientos socialmente aceptados. También busca las habilidades, el poder desarrollar habilidades y aptitudes. Quizás en otro contexto también se podrían mencionar como las competencias que busca desarrollar en cada una de las personas, ¿no? Entonces esto es en sí la formación profesional. Eso es lo que pretende, desarrollar capacidades cognitivas, capacidades técnicas, capacidades éticas, habilidades y actitudes, tanto la parte conceptual, procedimental, actitudinal, todo el todo de la persona, poder potenciar todas estas habilidades y que ella pueda ejercer estas capacidades que posee dentro de una profesión, ¿verdad? Así es que esto es lo que busca la formación profesional. Ahora bien, ¿será que el desarrollo de estas capacidades, de estos conocimientos, de estas habilidades mentales se logrará de manera instantánea? ¿Será un proceso, será algo de manera inmediata? No, ¿verdad? Sino que es todo un proceso para que una persona, un ser humano, logre desarrollar todo esto que acabamos de mencionar, las capacidades, las habilidades cognitivas, las actitudes, toda esa parte no se logra desarrollar de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que es todo un proceso en el cual vamos avanzando y formando y fortaleciendo. Hay capacidades incluso que los mismos estudiantes no sabían que poseían, ¿verdad? Hay cosas que a través de la educación el mismo estudiante descubre que tiene habilidades para eso, que es capaz de hacer X o Y cosas. Entonces la educación debe de ayudar al estudiante, al joven, al niño, para que descubra esas habilidades que él tiene intrínsecas, pero que a lo mejor ni él mismo se da cuenta que las posee. Y esto pues es un proceso, no es algo que va de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso, ¿verdad? Imagínense, la formación viene desde que están de 3, 4 añitos, antes iniciaban desde kinder 5, ¿verdad? Bueno, muchísimo antes era de preparatoria, como es kinder, preparatoria y todo, pero ya ahora hay pre-kinder, pre-kinder 3, pre-kinder no sé qué, bueno, a manera de ir adelantando muchísimo más los años en los que un ser humano comienza a ser formado. Y de ahí va hasta, bueno, nunca se deja de aprender, ¿verdad? Entonces es todo un proceso, ¿verdad? Para poder desarrollar esas capacidades y esas potencialidades que tiene. No sé si tiene alguna consulta en relación a eso o algún comentario. No, eso también de que menciona, ¿verdad? De que para ir abarcando todo, hasta los niños empiezan desde maternal ahora también en algunos colegios. Ajá, Ajá. Y cierto. bastante, y quiero Bueno, decir, no, y ¿verdad? prenatal también. Eso, todo eso, que natal, yo ya le estoy cambiando el nombre. Y la cuestión es de que sí, ¿verdad? A muchos lo toman como algo positivo, otros que no, porque necesitan estar en una etapa de conocer su hogar y jugar, pero otros lo ven como que mejor que empiece su formación. Y a pesar de que lo han mejorado en algunos colegios privados, que no solamente se dedican, uno piensa que no solo están estudiando, pero no, hacen un aprendizaje bastante interactivo en el cual juegan y aprenden, ¿verdad? Como a lo Team Marín.
así es, definitivamente que sí. Cada vez, como le menciono, se va buscando ahora desde que la mamá está embarazada, ya ahí se está tratando de formar que si le pone música, que si le pone esto, lo otro, que desarrolla X o Y habilidad. Entonces, cada vez se está buscando como ir desarrollando esas potencialidades y es a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, la formación, la educación es todo un proceso y si nos centramos en la formación profesional, pues por eso es que uno estudia 5 o 6 años en educación superior porque es todo un proceso y en ese proceso incluso uno le cambia la vida, ¿verdad? Le cambia la vida y desarrolla ciertas habilidades bajo esta educación que se ha estado recibiendo. Así es que sí, hay mucho todavía que aprender a lo largo de la vida, ¿verdad? Es un proceso continuo, es de nunca acabar. La educación sigue y sigue. Ahora estaba viendo que ya existen, bueno, antes era licenciaturas, maestrías, luego usted pasaba a un doctorado, luego pasaba a una especialización o un doctorado y un PhD, un PhD, y era como lo último, ¿no? Pero ahora ya hay un postdoctorado, entonces es que nunca se deja de aprender, ¿verdad? Bien, entonces se ha demostrado que el desarrollo ético y moral continúa y se acelera durante la juventud y la edad adulta, y que la universidad es el espacio fructífero que cuenta con ventajas comparativas para contribuir a su estimulación. Eso nos dice Rosales allá por el 2009, ¿verdad? La universidad es ese espacio en donde se busca fortalecer esas capacidades y que pues de una persona que está en edad, perdón, de la juventud o de la edad adulta. Ahora bien, vamos a pasar ya a lo que son los colegios profesionales, ¿verdad? Así se le llama como al gremio o al grupo de profesionales de X o Y profesión. Bien, es claro que los colegios profesionales se forman como gremios de utilidad societaria y oficial, pues se considera una agrupación. En ese mismo sentido, se reitera que los colegios profesionales son entidades de naturaleza compleja al tener un doble carácter dada la función que cumplen y su naturaleza misma. Son grupos, ¿verdad?, de profesionales, puede ser un grupo de colegios médicos, de arquitectos, de ingenieros, de docentes, etcétera. Son grupos de profesionales y cada grupo pues tiene su propio código de ética. En su accionar, todos los colegios tienen una ley de creación y un código ético, es decir, algo que regula su comportamiento, que le dice que es aceptable y que a lo mejor no lo es, a través de los cuales se busca regular las actuaciones de sus profesionales, cómo debería comportarse un médico, cómo debería comportarse un abogado, un ingeniero, un arquitecto, en ciertas circunstancias que se va a encontrar en su profesión. Incluso hasta imagínense los políticos, ellos debiesen tener este código también de ética de cómo comportarse en medio de las situaciones o de las circunstancias que exclusivamente a ellos se les van a presentar y no a otro tipo de grupos de profesionales. Entonces, ¿cuáles son entonces los fundamentos éticos en los códigos? ¿En qué están basados los códigos de ética? No sé si me quiere ayudar acá con la lectura de esta imagen. Sí, Gracias. la responsabilidad profesional debe ir más allá de las directrices que marcan las leyes. La responsabilidad obliga a responder acerca de la actuación realizada, aunque no haya lesión directa. Por lo tanto, los fundamentos éticos se definen como los elementos esenciales. Excelente, muchas gracias. Bien, esta responsabilidad va más allá, ¿verdad? No se trata simplemente de delegar, es que así se debe comportar, es que tiene que hacer esto, o es que tiene que hacer lo otro,
sino que deben definirse, deben de tener una base, un sustento sobre la cual decidir, bueno, este debe ser el comportamiento, esta debe ser la conducta aceptable que todos en esta profesión debemos cumplir, ¿verdad? No solamente señalar a otros o esperar que otros lo hagan. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? En el documento que tenemos en la plataforma, menciona alrededor de 17 fundamentos éticos, 17, sí, fundamentos, pilares en donde está sustentado cada uno de los códigos. Vamos a ver así rápidamente cada uno de ellos, puesto que son varios, son alrededor de 10, son 17. El primero de ellos es el respeto al valor y capacidad potencial del ser humano. Este es uno de los pilares, digamos, de los fundamentos en donde debe estar basado un código de ética de X profesión. No puede ser, porque incluso hasta los códigos pudiesen ser manipulados, ¿verdad? Y colocar algo que a lo mejor pudiese beneficiar a un sector y a otro no. Pero eso no es lo que se busca, sino que los códigos de ética deben estar fundamentados en el respeto al valor y capacidad potencial del ser humano, es decir, dignificarlo como ser humano que es. El siguiente fundamento de un código de ética es la no discriminación, ¿verdad? Un código de ética no puede irse por otro lado, debe establecer y debe estar claro dentro de sus líneas la no discriminación bajo ninguna circunstancia. Ahora le voy a pedir que me lea la siguiente. Hola. Hola. Acá, con respeto al carácter confidencial. Ok, perfecto. El respeto a la autodeterminación y el respeto al carácter confidencial, ¿verdad? Estos son aspectos ya muy propios. Y Que yo se un le iba a código... preguntar que se me decía eso con confidencial. Ajá. No lo relacionaba muy bien, no lo relaciono muy bien con lo que estamos. Ajá. Vaya, por ejemplo, un profesional tiene derecho a tener una parte confidencial, ¿verdad? Un profesional, indistintamente sea la profesión, tiene derecho a reservar información confidencial, información personal. Por ejemplo, ¿verdad? Digamos, su estado civil, si está casado, está divorciado, o por ejemplo el estado de salud, es parte de los elementos confidenciales que un profesional puede tener. Nadie en ningún trabajo le puede obligar a, a divulgar información personal que él no quiere compartir. Es como un derecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que si a mí me preguntaran, licenciado, ¿usted es casada o soltera? Yo puedo decidir, le comparto, ¿verdad? No, fíjese que, o puedo decir, no, yo ese tipo de información no la doy porque es información personal, ¿verdad? Ahí, entonces, ese derecho a reservarse información confidencial le pertenece a cualquier profesional y el código de ética debe ampararlo, ¿verdad? Incluso dentro de este mismo fundamento se está colocando esto de, por ejemplo, de las enfermedades crónicas. Antes una persona era discriminada porque, digamos, tenía un cuadro clínico de una enfermedad terminal, entonces debía de decirlo, ¿verdad? Ahora incluso hasta eso, también la persona tiene derecho a no hacer público su estado de salud, ¿verdad? Entonces ha ido como incorporándose otros elementos ahí, ¿verdad? Pero a eso se refiere, digamos, a tener esa privacidad, que el profesional pueda decidir sobre ciertos aspectos de su vida, sobre cierta información de su vida que no está dispuesto a compartir, ¿verdad? Pero es muy decisión de él, pero está en todo su derecho, si la quiere compartir o si se reserva eso, ¿verdad? No sé si le aclaro ahí su duda.
Sí, bastante, porque no hallaba como decía yo, en unos documentos secretos, pero ya sé, ahora sí. Sí, 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 era así como que no encontrábamos una imagen más acorde. No, está bien, porque con lo que le dijo ya deja bastante representado. Ajá, es ese tipo de información que a veces no se desea compartir y que está en todo su derecho el profesional de decirlo o no decirlo, ¿verdad? Ya son aspectos. Bien, los otros dos fundamentos son la promoción de una sociedad más justa y equitativa, ¿verdad? Un código de ética debe estar basado en hacer de la sociedad algo más, un lugar más agradable donde vivir, una sociedad más justa, más sana, más equilibrada, en donde todos tengamos igualdad de oportunidades, en donde no haya preferencias, ya indistintamente de raciales o de género, sino que debe haber equidad, ¿verdad? Luego el otro fundamento de los códigos de ética es el actuar según ciencia y conciencia. Fíjense que esas dos cosas son muy interesantes porque según la ciencia, ¿verdad? Debe basarse, pues, puesto que estamos formando y estamos hablando de profesiones, no podemos colocarlos en supuestos o en dogmas, sino basados en la ciencia, pero también en la conciencia. Y esto quiere decir, habla de lo que cada profesional considera como bueno, considera como malo. Es la misma conciencia. Puede que a uno le dictamine su conciencia que algo es bueno, puede que al otro no. Y tener un respeto dentro de la medida de lo razonable, de lo lógico, de lo científico y de lo éticamente aceptable, ¿verdad? Los principios universales. Entonces, no solamente la ciencia que se puede comprobar, ¿verdad? Y pues basarnos en eso, a través del método científico, pues la ciencia es como está fundamentada, pero también el otro elemento de la conciencia y de lo que a lo mejor para algunas personas sea bueno, para otras no. Me refiero con eso también a cuestiones como espirituales, ¿verdad? Que estos códigos de ética deben de respetar la diversidad de espiritualidad que pueda tener la persona, porque alguien a quienes se inclinen más a ser muy espirituales o muy religiosos y hay quienes no. El código de ética debe decir, bueno, lo vamos a tratar a todos por igual, no hay ningún problema. Esta es otro de los pilares en donde se fundamentan los códigos de ética, en la ciencia, pero también en la conciencia del profesional. Ahora bien, probidad profesional y la no utilización de influencia. Esos dos van casi de la mano, ¿verdad? Esta utilización de influencia es lo que nosotros llamamos el famoso cuello, ¿verdad? Los códigos de ética deben decir claramente que no es permitido por el hecho de tener eh, como cierto poder para influenciar decisiones, no por eso voy a hacer uso de ese poder, ¿verdad? Y decir, no, contraten a fulanito porque es mi amigo. Es un ejemplo, ¿verdad? Sino que este tipo de cosas no deben prevalecer dentro de un código de ética, sino su capacidad como profesional, sus habilidades, el desempeño de sus funciones, eso es lo que debe prevalecer y no un poder, ¿verdad? No el utilizar la influencia que tengo para ciertas decisiones que beneficien a ciertos sectores. Eso no debe ser correcto. Bien, si gusta, me lee los otros dos fundamentos. Derecho a la información, no aceptar casos violatorios de principios de la profesión. Excelente, muchas gracias. Este es otros dos fundamentos que tienen los códigos de ética, el derecho a la información, ¿verdad? Todo profesional pues tiene derecho a estar informado dentro de su lugar de trabajo
Hay cierta información, ¿verdad? Que también dentro de la institución hay quienes tienen acceso a esa información, pero no es esa a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Sino a la información pública, sino a la información que de alguna manera le atañe a él en su trabajo, en sus funciones, en su salario, en las condiciones de trabajo. Él puede consultar abiertamente sus tiempos de horas, sus tiempos de descanso. Él tiene derecho a consultar todo este tipo de información y no le puede ser negada, ¿verdad? Tiene estos derechos. También el siguiente es no aceptar casos violatorios de principios de la profesión. Cualquier violación a los principios éticos, a los principios profesionales, no debe estar avalada por un código de ética, ¿verdad? No debe estar dentro de estos elementos, ¿verdad? Dentro de una profesión nunca debe avalar la violación de los principios éticos, sino por el contrario, respetarlos. Bien, los otros dos son dedicación total y no recibir dádivas. Dedicación total, ¿verdad? Puede el profesional libremente dedicarse completamente a sus actividades, a su trabajo, sin que éste sea violentado, sea insultado, menospreciado en ningún momento. Y también el otro fundamento es no recibir dádiva, ¿verdad? Dentro de su profesión hay códigos o hay profesionales que manejan datos o información muy clave, ¿verdad? Y uno de los principios de los códigos éticos es no recibir dádiva. Mira, eh, te voy a dar X o Y cosa y bueno, y a cambio de algo, ¿verdad? Entonces, no debe en ningún momento un profesional prestarse para ese tipo de situaciones, ¿verdad? Sino que debe mantener su código, su ética en alto. Término de la relación profesional, ¿verdad? Eso tiene que ver con la firma de contratos, todo eso debe, cuando un profesional pues termina su relación con X o Y institución, merece ser tratado con respeto, merece que se le notifique de manera profesional acerca de por ejemplo, un despido, un cambio de puesto. Él merece ser tratado con ética, con respeto, con dignidad, ¿verdad? En un dado caso de una terminación de la relación laboral o de un despido. Debe ser tratado con respeto. Luego la relación entre colegas también, ¿verdad? Debe existir armonía, respeto, no debe existir acoso. Más adelante también habla acerca de eso, pero debe existir una relación saludable entre colegas y él tiene derecho a tener esta relación entre colegas. Pareciera ser algo que uno ya da por sentado, pero no es así. En ciertos lugares hay incluso violaciones a esta parte. Y recuerdo, para comentarle un ejemplo, recuerdo una colega me comentaba que en el lugar donde ella estaba, ella pues se volvió muy amiga con otra de sus compañeras de trabajo. Y pues ellas trabajaban y todo y platicaban en su jornada laboral, pasaban platicando y comunicándose y todo. Y me comentó que la siguiente semana les habían colocado como un cartón, una división de cartón entre un escritorio y otro para que ya no hablaran. Entonces, ese tipo de cosas tampoco no son permitidas dentro de una profesión, dentro de un trato profesional, ¿no? Porque en dado caso, pues si no estaban de acuerdo, las hubiesen llamado, ¿verdad? Y conversarlo. Pero tomar esas medidas como si estuvieran en la escuela ya no va dentro de una profesión. Bien, luego las responsabilidades en las relaciones laborales, ¿verdad? Todos sabemos que desde el momento en que ejercemos una profesión, asumimos también una responsabilidad y a la cual nos debemos, ¿verdad? Asumimos una función, asumimos un rol y nos debemos a esa profesión.
sobre todo en aquellos casos en donde probablemente no, las circunstancias a lo mejor no estén dentro del marco regulatorio, pero nuestra función, nuestro rol como profesional, como docente, es, es desarrollar esa función, esas habilidades. Luego las responsabilidades para con el colegio, ¿verdad? Siempre ya esto habla más de una afinidad con la institución. La corrección también, ¿verdad? El estar dispuesto a asumir también cuando se recibe una corrección, una área de mejora, es parte también. Bien, hemos llegado entonces hasta el final. Agradecerle por su tiempo, su espacio. No sé si tiene alguna duda, alguna inquietud o comentario. No, solamente bastante interesante todos esos aspectos que íbamos viendo, son bastantes, ¿verdad? Y la forma en que me lo explicó, muy bueno, y pude darme cuenta de algunas cosas que no sabía. Hay una palabrita que no leí bien, que me decía que era lo mismo de cuello. ¿Cuál era la que es que significa las personas que tienen cuello? ¿Cómo se llama El, esa? ajá, el hacer uso de la influencia. Ajá, pues esa palabrita no la había escuchado nunca, o si la había escuchado no sabía qué significaba, ¿verdad? Entonces, cuestiones que, bueno, uno como que está estudiando para esta carrera, ¿verdad? Que no las tiene en cuenta, y que gracias a este tipo de materias nosotros podemos conocerla y aprender bastante y As- saber mucho más para poderlo aplicar, ¿verdad? No solamente quedarnos con esto, sino sobre todo aplicarlo. Exactamente, de eso se trata. Y es la mejor forma de aprender a través de la puesta en práctica de lo que uno aprende. Hay cosas que uno pues la retiene en un momento, pero si no se practican con el tiempo se olvidan. Pero esa es la mejor forma de aprender cuando se lleva a la práctica ese conocimiento. Así es que bueno, agradecerle por su tiempo, por su asistencia y espero verle el día sábado. Ok, vamos a estar ese día. Primero Dios. Primero Dios. Vaya, pues le agradezco entonces que pase una feliz noche. Gracias igualmente. Cuídese. Gracias igual, bendiciones.